Tenemos acá tres vectores. Entonces, en primer lugar, lo que yo voy a asignar es lo siguiente. Vamos a asignar a este eje de acá, el eje X, el eje Y y el eje Z respectivamente. Entonces, primero a este vector de acá le llamaremos el vector A este vector de acá la vamos a llamar el vector B, y por último a este vector la vamos a llamar el vector C. A partir de estos tres vectores lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a hallar el volumen de un paralelepípedo formado por estos tres vectores. Eso quiere decir que voy a tener que utilizar el triple producto escalar. Ahora, ¿cómo se determina el volumen formado por estos tres vectores? En primer lugar, lo que voy a hacer es formar un paralelepípedo. Es decir, desde el origen, donde comienza el vector C, trazo una línea hasta donde termina el vector C. Luego, lo que hago es trasladar a los vértices de los vectores, en este caso donde termina el vector B, hago lo mismo donde termina el vector A. Lo que voy a hacer es generar un paralelogramo en la base y traslado de manera paralela, por eso que su nombre paralelogramo, paralela al vector A hasta donde termina el vector B. Similar voy a hacer para el caso del vector B y luego traslado paralelo al vector B hasta donde termina el vector A. Justamente en el vértice donde termina el paralelogramo voy a trasladar a esta línea paralela. Una vez que hemos trasladado estas líneas paralelas en los cuatro vértices, entonces lo que hago es lo siguiente. Desde donde termina el vector C, lo que voy a hacer es unir esos vértices, de esta manera. Como ustedes podrán apreciar, se ha generado un paralelepípedo. Entonces, para poder hallar el volumen de este paralelepípedo, voy a tener que usar las componentes de estos tres vectores. ¿Eso qué quiere decir? Voy a tener que hallar el triple producto escalar, y para hallar el volumen simplemente lo que vamos a hacer es sacar su módulo. Es decir, sabemos que el volumen de un paralelepípedo viene a ser igual al módulo del triple producto escalar. En este caso vamos a demostrar que es igual al vector C multiplicado escalarmente al vector A, que va a multiplicar vectorialmente al vector B, y cerramos el módulo. Este volumen que estamos observando lo vamos a hacer por varios métodos para que usted vea las diferentes formas de hallar el volumen de un paralelepípedo utilizando el producto vectorial o simplemente utilizando la proyección geométrica. Entonces empezamos con el primer caso. Para poder resolver el triple producto escalar necesito de las componentes del vector A, del vector B y del vector C, pero esas componentes las podemos extraer a partir de esta figura. Observe, ya que hemos dibujado la figura geométrica, lo que voy a hacer a continuación es generarme un espacio y decimos, primero, para el caso del vector A, el vector A va a tener las siguientes componentes. Abrimos paréntesis, en el eje X tiene 4 unidades, entonces será 4 en la dirección del vector unitario Y. Quiere decir que su vector unitario que le acompaña a este vector de acá va a ser el vector unitario Y. Si gustan la podemos dibujar, está en este sentido. Como ve, estamos generando aquí el vector unitario, también para el caso del otro vector, y finalmente en el eje vertical. Estos vectores unitarios se les conoce como el vector unitario Y, el vector unitario J y el vector unitario K. Es por eso que acá estamos colocando 4 unidades en la dirección del eje X, es decir, del vector unitario Y. Ahora, esto sería más, en el eje Y no tiene ninguna componente este vector A, entonces será 0 en la dirección del vector unitario J, pero tampoco tiene en el vertical, más entonces 0 en la dirección del vector unitario K. Como en este caso se trata de vectores, su magnitud debe estar dado en metros, entonces aquí colocamos la unidad respectiva. Puede ser metros, centímetros, kilómetros, dependiendo de las características de los vectores. Ahora, vamos al vector B. El vector B también tendrá las siguientes componentes. Observe, en el eje X este vector no tiene componentes, entonces será 0 en la dirección del vector unitario Y, más en el eje Y sí tiene componentes y vale 3, 3J, y más igual en el eje vertical no tiene absolutamente nada, entonces sería
0K. Tiene las mismas unidades. Vamos a colocar en metros. Finalmente, vamos a encontrar las componentes del vector C. Esto será igual. Fíjese que en X no tiene absolutamente nada. 0 en la dirección Y. Tampoco en el otro eje, que viene a ser el eje Y. Más entonces 0J. Y finalmente en el eje vertical sí tiene componentes, que viene a ser 5. En la dirección del vector unitario K. También está dado en metros. Multiplicamos al vector C, que va a multiplicar escalarmente al producto vectorial del vector A por B. Entonces nuestro principal objetivo va a ser en resolver este triple producto escalar. Pero nosotros podemos utilizar una técnica bastante rápida que nos permite solucionar. Eso lo puede revisar en la teoría correspondiente al triple producto escalar. Entonces, una de ellas viene a ser lo siguiente. Esto será igual. Utilizamos determinantes, es decir, aquí tenemos al vector C que está multiplicando a estos dos vectores. Entonces el orden se escribe primero las componentes del vector C. Es decir, tenemos acá 0, 0 y 5. Luego escriba las componentes del vector A, que viene a ser 4, 0 y 0. Finalmente al del vector B, 0, 3 y 0 respectivamente. Cerramos esa determinante. Ahora, esta expresión va a ser igual. Primero, utilizamos esta técnica, que es mucho más rápida. Trabajamos con esta componente 0 y abrimos paréntesis. No se olvide que cuando nosotros utilizamos determinantes, los signos vienen a ser más, menos, más. Es decir, 0 y quedarían estas 4, ya que toda esta fila y esta columna no se toma en cuenta. Eso significa que hay que multiplicar en este orden. 0 por 0 viene a ser 0, menos 3 por 0, eso vale 0. Como decíamos, más, menos, entonces viene el signo menos acá y le corresponde a este 0 de acá. Abrimos nuevamente paréntesis y escribimos. Toda esta fila y esta columna ya no se tomará en cuenta. Siempre se multiplica en este orden. 4 por 0, eso viene a ser 0, menos, acá siempre se resta, 0 por 0, eso también vale 0. Y cerramos. Ahora le toca el signo positivo, más 5 y abrimos paréntesis. Ahora multiplicamos, ya que esta fila y esta columna no se toman en cuenta, siempre se multiplica en este orden. 4 por 3 viene a ser 12 y hay que restarle a 0 por 0, eso viene a ser 0. Finalmente decimos el triple producto escalar del vector C multiplicado escalarmente al vector A, que a su vez multiplica vectorialmente al vector B. Esto nos da como resultado, ya en forma directa observe, esto vale 0, 0, y aquí quedaría 12 menos 0, eso viene a ser 12. 5 por 12, eso es 60. 60, pero observe, cada uno de estos términos tiene unidades. Entonces sería metro por metro por metro, metro elevado al cubo, que justamente viene a ser la unidad de volumen. En este caso nos sale el resultado positivo. Si es que sale positivo ya no es necesario sacarle valor absoluto. Pero para que sea el volumen respectivamente, entonces a partir de acá decimos, el volumen vendrá a ser igual al módulo del triple producto escalar, es decir, al módulo del vector C punto que va a multiplicar al vector A por B, y aquí cerramos. Y todo este término debe ser igual entonces. Para hallar el volumen, sacamos el módulo o el valor absoluto a este resultado que nos ha salido, es decir, a 60 metros cúbicos. Como en este caso es positivo, entonces el resultado prácticamente sale lo mismo. Entonces diremos, el volumen de este paralelepípedo viene a ser igual a 60 metros elevado al cubo. Bien, esto sería la respuesta del volumen de este paralelepípedo, pero tomando en cuenta que hemos utilizado los tres vectores. Ahora, también se puede resolver de forma geométrica, y esa la podemos resolver solamente en esta parte de acá. Vamos a ver entonces, por ejemplo, yo sé que el volumen de cualquier figura geométrica es igual al área de la base multiplicado por su altura.
Entonces observamos acá que el área de la base es este paralelogramo. Y vemos que el área de la base viene a ser este lado de acá por este lado de acá. Pero este lado, ¿cuánto equivale? Equivale 4 metros. Entonces decimos, el volumen será igual 4 metros, que va a multiplicar a este lado de acá. Pero este lado de acá equivale a 3 metros. 3 metros. Finalmente hay que multiplicarlo por la altura. Pero la altura viene a ser toda esta longitud. Es decir, vale 5 metros. Ahora observe, el volumen de ese paralelepípedo va a ser igual 4 por 3, eso viene a ser 12 metros elevado al cuadrado. Entre paréntesis todavía lo multiplicamos por 5 metros. Y esto viene a ser igual 5 por 12, eso viene a ser 60. Metro por metro cuadrado, metro cúbico. Observe esta respuesta de acá y observe esta respuesta de acá. El método geométrico es bastante directo siempre y cuando nosotros podemos tomar en cuenta rápidamente estas componentes numéricas. Si no tiene las componentes numéricas, entonces este término es un poquito complicado. Aquí la respuesta prácticamente sale lo mismo. Esto es utilizando el método de vectores y esta de acá viene a ser utilizando el método geométrico. En este caso, como estamos analizando el triple producto escalar, es justamente que nos hemos dado el trabajo de resolver este caso. Si ustedes observaron, hemos resuelto por dos métodos, pero fíjese, habíamos utilizado en este caso la definición del triple producto escalar en forma directa, pero también se puede hacer por partes. Primero, hallamos este producto vectorial y luego a ese resultado lo multiplicamos escalarmente por este vector c, y el resultado debe salir lo mismo. Como a estas alturas ya sabemos que el resultado nos debe dar el volumen, simplemente lo voy a asignar a este triple producto escalar como v. Primero vamos a empezar multiplicando vectorialmente estos dos vectores. Eso significa que hay que hacer la siguiente expresión. El vector a va a multiplicar vectorialmente al vector b, y esto vendrá a ser igual. Como en este caso estamos utilizando solamente estos dos vectores, es necesario escribir los vectores unitarios. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí vamos a escribir el vector unitario i, el vector unitario j y el vector unitario k. No olvide que el resultado nos debe salir todavía un vector. Ahora escribimos las componentes respectivas, pero siempre manteniendo el orden, es decir, 4, 0 y 0. Eso corresponde a las componentes del vector a. Luego, las componentes del vector b, ya que ese viene a ser el orden. Sería 0, 3 y 0. Cerramos la determinante. Observe que tenemos acá al vector unitario i. Entonces lo que vamos a hacer es resolver. Sería igual, colocamos primero al vector unitario i. No se olvide que este es más, menos, más. Recuerde que esta fila y esta columna ya no se toma en cuenta. Trabajan estas cuatro, pero el orden es 0 por 0. Eso viene a ser 0, menos 3 por 0. Eso viene a ser 0 también. Ahora menos el vector unitario j. No se olvide de alternar los signos. Toda esta columna y esta fila no se tomará en cuenta. 4 por 0, eso viene a ser 0. Menos 0 por 0 sigue siendo 0. Ahora más, toda esta fila y esta columna no se toma en cuenta. El orden siempre es 4 por 3, eso viene a ser 12, y menos 0 por 0, eso es igual a 0. Entonces decimos, el vector a, que va a multiplicar vectorialmente al vector b, tendrá las siguientes componentes, ya que se trata de otro vector. En el eje x, ya ordenando, abrimos paréntesis, sería 0 y menos, también acá, 0 j. Y observe acá, 12 menos 0 es 12, 12 por k más 12k. Observe que este es producto vectorial, las unidades también se multiplican, entonces sería metro elevado al cuadrado. Para que tenga esta característica, nos faltaría multiplicar escalarmente con el vector c, que es la que vamos a hacer a continuación. Entonces decimos, si yo multiplico al vector c escalarmente al producto vectorial del vector a con el vector b, no olvide que el orden siempre en este caso se está dando en este sentido, a por b. Y esto viene a ser igual.
Escribimos las componentes primero del vector C. El vector C tiene las siguientes componentes: 0i más 0j y más 5k, que va a multiplicar escalarmente. No olvide, antes este término tiene una unidad que está dado en metros. Metro por metro cuadrado, el resultado nos va a dar metro cúbico. Pero faltaría escribir las componentes de este producto vectorial: 0i menos 0j y más 12k. Como habíamos quedado, esto sería metros cúbicos. Ahora multiplicamos internamente a todos estos vectores, pero vamos a tener que tomar en cuenta lo siguiente. Cuando se tratan de vectores unitarios y se multiplican escalarmente, hay una propiedad que dice: el producto escalar entre ellos como resultado nos da 1, es decir, de esta manera: i.i, j.j y k.k. Este resultado vale 1. Sin embargo, la combinación de ellos, por ejemplo, vamos a ver un solo caso acá, j.i, esto como resultado da 0. ¿Quiere indagar más sobre la propiedad de los vectores unitarios? Entonces les recomiendo revisar un video relacionado justamente con este tema. Entonces, este triple producto escalar será igual: 0i por 0i nos da 0. 0 por cualquier término también nos va a dar 0. Igual ocurrirá en este caso: 0j por 0, por cada uno de los términos nos sale 0. El detalle está acá: 5k por 0 es 0, 5k por 0 también sale 0 acá, y justamente cuando nosotros multiplicamos con el último término, 5 por 12, 60, pero sería k.k. K.k vale 1 y nos sale 60 metros cúbicos. No se olvide, sacamos su módulo y entonces sería el volumen del paralelepípedo, que justamente habíamos demostrado al inicio. Hasta aquí hemos hallado por 3 métodos este volumen del paralelepípedo. Nos interesa más el del triple producto escalar porque de eso se trata el tema. Aquí hay otro detalle importante que vamos a adicionar. ¿Cuál es ese detalle importante? En vez de colocar acá el vector A vectorialmente multiplicado con el vector B, lo que voy a hacer es multiplicar vectorialmente al vector B con el vector A, es decir, al revés. Cambiamos esta posición. Veamos qué sucede. Tengo que cambiar al vector B primero esta vez y lo voy a multiplicar vectorialmente con el vector A. Y luego lo multiplicaremos escalarmente con el vector C. Entonces será igual: método de determinantes, vectores unitarios i, j y k. Entonces, colocamos las componentes del vector B primero: 0, 3 y 0. Luego las del vector A: 4, 0 y 0 respectivamente. Cerramos aquí y resolvemos. El método ya es rutinario. Primero el vector unitario i, fila, columna no se toma en cuenta, 3 por 0 es 0, menos 0 por 0, eso viene a ser 0. Menos ahora, ya les expliqué por qué. Toda esta columna y esta fila no se toma en cuenta, 0 por 0 es 0, y menos 4 por 0, eso es igual a 0 también. Finalmente más el vector k. Aquí hay que tener un poquito de cuidado. Toda esta fila, toda esta columna no se trabaja, pero el orden es 0 por 0, eso viene a ser 0, y menos 4 por 3, eso viene a ser 12. Entonces, no se olvide que al multiplicar vectorialmente el vector B por el vector A, ahora la multiplicación es en este sentido. Y veamos qué nos sale. Entonces decimos: el vector B multiplicado vectorialmente con el vector A será igual. Escribimos las componentes. Ordenando sería 0 en la dirección del vector unitario i, menos 0 en la dirección del vector unitario j, y aquí está el detalle: menos 12k. 0 menos 12 es menos 12, menos entonces sería acá 12k. Está dado en metros cuadrados. Ahora multiplicamos escalarmente. Entonces será: el vector c multiplicará escalarmente al vector b, que multiplica vectorialmente al vector a, y esto a su vez es igual. Escribimos las componentes primero del vector c, y el vector c tiene las siguientes componentes: 0 i más 0 j y más 5k. Multiplica escalarmente. No olvide que su unidad también está dada en metros. Con este metro cuadrado será metro cúbico. 0 en la dirección i
menos 0 en la dirección J y menos 12 en la dirección del vector unitario K. No olvide que es metro cúbico. Y ahora observe, el vector C multiplica escalarmente al vector B, que multiplica vectorialmente al vector A. Esto viene a ser igual. Aplicamos la propiedad de los vectores unitarios. Cuando multiplicamos por este 0, todo se hace 0. También ocurre lo mismo con esto. Ahora vamos acá. 5 por 0 y eso se hace 0. 5 por 0j también. El detalle está acá. Acá hay un signo negativo. Entonces nos saldrá menos 5 por 12, 60 metros cúbicos. El volumen de un paralelepípedo no puede ser negativo. Es por eso que se saca valor absoluto. Entonces decimos acá, si quiero hallar el volumen, esto vendría a ser igual, ya lo hacemos esta vez sí en forma directa, sacamos valor absoluto o el módulo de menos 60 metros cúbicos. Y esto como resultado siempre nos va a dar positivo, es decir, 60 metros cúbicos. Ahora la pregunta es, ¿por qué nos salía negativo? ¿O por qué nos está saliendo negativo? Lo que pasa es que este vector inicialmente está orientado en esta dirección. Como se puede trasladar, yo lo puedo llevar acá. Entonces, esta vendría a ser la posición del nuevo vector. Y lo mismo ocurriría con este vector de acá. Esta vendría a ser la posición del nuevo vector. Y como estoy multiplicando en esta dirección, entonces el producto vectorial me sale hacia abajo. Pero eso no significa que este volumen sea negativo. El volumen de un paralelepípedo siempre va a ser positivo. Bien, entonces justamente esa es la que queríamos demostrar con respecto al triple producto escalar.